Hola, buenas tardes. Les saludamos en este miércoles, ya miércoles último de febrero, y les saludamos cordialmente de parte del Instituto Estatal de las Mujeres. Mi nombre es Greta Barra. Les damos la bienvenida a la segunda sesión de Diálogos EDOFEM del 2021. En esta ocasión vamos a platicar sobre violencia en las calles. En esta ocasión también nos van a estar acompañando Cintia Marcos, quien es ganadora del Premio Mujer Tech 2020 y activista, así como Rocío Villanueva y Cristi López, promotoras de ciudades seguras del Instituto Estatal de las Mujeres. Permítanme les cuento un poquito más sobre ellas. Cintia Marcos es licenciada en Comunicación y Medios Digitales con concentración en estudios políticos, egresada del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Es activista, conferencista y creadora de contenidos con perspectiva de género. También es autora, productora y promotora de Acoso No, un audio binaural para la concientización social sobre el acoso callejero y el feminicidio. Actualmente es coordinadora de comunicación social del Instituto Municipal de la Mujer de Guadalupe, galardonada por el Premio Mujer Tech Nacional en su edición 2020 en la categoría de Ciudadanía y fundadora y locutora del podcast Entre Nosotras. De igual forma, nos van a estar acompañando dos compañeras del Instituto Estatal de las Mujeres. Por un lado, tenemos a Rocío Villanueva, quien es licenciada en Psicología, egresada de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Se ha desempeñado en la psicoterapia y en la docencia a nivel básico. Actualmente es responsable de logística y promotora en el área de promoción de ciudades seguras del instituto. Cristi Lisset López García es licenciada en Psicología, promotora de capacitación en acciones de prevención y sensibilización en contra del acoso sexual. Además, es docente en educación técnica y voluntaria y promotora en ONG PIA enfocada en acciones de protección de los derechos sexuales de niñas, niños y adolescentes. Actualmente se encuentra elaborando en el Instituto Estatal de las Mujeres en el proyecto de Ciudades Seguras, que de hecho ahorita les voy a contar, bueno, ellas nos van a platicar un poco más sobre este proyecto muy interesante. Y antes de entrar ya con todo de lleno, me gustaría comentarles, Cintia, Rocío, Cristi y también a nuestra audiencia, que estuvimos haciendo unas pequeñas encuestas en Instagram y en Facebook para ver qué tanto conocían sobre el acoso en las calles, quiénes lo habían vivido, y quiero mostrarles un poco los resultados de esta encuesta, y es que la mayoría, o sea, pero sí algo que rebasó, o sea, un 98, 99% nos decían que sí, que desafortunadamente han vivido acoso en las calles. También preguntábamos más o menos en qué edad creen que se empieza a dar el acoso callejero, y este dato a mí personalmente me interesó mucho cuando lo estudié, porque poníamos como tres rangos de edad, ¿no? De 12 a 16 años, que de hecho fue la más votada, de 18 a 22. Sin embargo, la edad real en la cual en México se tiene estimado que las niñas empiezan a sufrir acoso es a partir de los 6 a los 10 años. Este es un dato que no sé ustedes, pero a mí me impresionó muchísimo porque pues no te esperarías que son niñas las que son las primeras víctimas de acoso en las calles, ¿no? Entonces, aunque este es un tema que quizá muchas conocemos, muchas hemos vivido, y el concepto de repente podemos pensar que ya lo conocemos, sí queremos como replantear y volver a conceptualizar, ¿no? Y entonces, Cintia, apóyanos un poquito. Cuéntanos, ¿qué pasa con eso de la violencia en las calles? Claro, con gusto, un gusto compartir este espacio con ustedes, chicas. Y fíjate, ahorita que mencionabas lo de las encuestas, me tomé la libertad de también compartirlo en mis historias de Instagram. Y algo que, igual que tú mencionas, que me sorprendió mucho, fue de 30 personas, 30 mujeres que votaron si habían vivido acoso callejero, 27 de esas 30 me dijeron que sí. Entonces, e igual la opción más votada de la edad también comparto fue del rango de 16 años en adelante, pero como tú lo dices, es lamentable que desde tan chiquitas tengamos que estar expuestas a ese tipo de violencia, del cual ahorita les voy a compartir. Sí, me podrías apoyar un poquito, Greta, para compartir la pantalla, por favor. Claro, permíteme. Permíteme. Aquí estamos. Perfecto. Bueno, antes de abordar y platicarles qué es el acoso callejero, qué es el acoso sexual,
primero quisiera ponernos en la situación real y la situación actual que tenemos nosotras del acoso callejero en México, ¿no? Y me gusta ponerle, cuando doy este tipo de conferencias o expongo este tipo de temas, pongo que es la realidad de todas el acoso callejero, porque así como lo mencionabas en la pequeña dinámica que hicimos en Instagram, pues desde muy chiquitas lo empezamos a experimentar. Y estos datos que vemos en pantalla, una de cada 3 mujeres mexicanas han sido objeto de piropos, frases de carácter sexual a lo largo de su vida. Si me ayudas con la siguiente, por favor. El 12.6% ha sufrido tocamientos, ha sido manoseada sin su consentimiento. Y ¿me puedes apoyar en el último dato, Greta, por favor? El 8.9% de las mujeres han sido obligadas a ver escenas o actos sexuales tales como actos exhibicionistas que más adelante vamos a profundizar un poco en lo que es considerado el acoso callejero. Ahora sí vamos a proceder con la definición de acoso sexual. No sé si algunas de ustedes estén ya familiarizadas, pero pues lo podemos definir como esta manifestación de una serie de conductas compulsivas de pues solicitud de favores sexuales dirigidas a otra persona sin su consentimiento, en contra de su voluntad. Ahora, empiezo a definir primero el acoso sexual porque el acoso callejero es una rama del acoso sexual y se diferencia precisamente por el espacio en donde sucede. Como lo podemos ver aquí en la definición, dice es una forma de acoso sexual que consiste en comentarios indeseados, silbidos y otras acciones similares hacia personas desde extraños y conocidos incluso también, y como les decía, es en espacios públicos. ¿Me puedes ayudar en el...? Aquí era lo que les comentaba. Estas son prácticas consideradas como acoso callejero, tales como propuestas sexuales, tocamientos, manoseos indeseados. ¿Cuántas veces no hemos ido nosotras caminando en la calle y se ponen a decirnos lo que socialmente está conocido como piropo, que ahí se los menciono y se los comento en la diapositiva? Y tristemente como sociedad lo tenemos muy normalizado. Ya en generaciones, yo creo que si nos ponemos a comparar con nuestra abuelita, nuestra mamá, nosotras o sobrinitas de personas más pequeñas, podemos notar que en las edades de a lo mejor la generación de nuestras abuelas, puede ser que en algunas de la edad de nuestras madres, todavía vean como normal o no lo vean como algo que pues les sea una falta de respeto hacia ellas, un acto de violencia, pero independientemente de que si esto lo consideramos o no, sigue siendo una violación hacia nosotras porque es algo que está hecho sin nuestro consentimiento. Y estas acciones son, como les comentaba, desde miradas lascivas, silbidos, besos, otros ruidos, gestos obscenos, comentarios sexuales, ya sean de manera directa o indirecta. También hemos presenciado donde nos están tomando fotografías, nos están tomando videos que muy tristemente este tipo de contenido termina parando en sitios de pornografía en el que a lo mejor nosotras sin saber y de nuevo sin nuestro consentimiento terminamos siendo esclavas de la pornografía sin darnos cuenta. O sea, cosas tan chiquitas como esas llegan a acciones y a violación hacia nuestro ser, hacia nuestros derechos a tal magnitud. Va también desde la persecución, el arrinconamiento y lo que les comentaba anteriormente, el exhibicionismo, perdón. Y pues yo creo que algo que siempre, a lo mejor, bueno, al menos con las personas con las que yo convivo, con mis compañeras, amigas, familiares, siempre les pregunto si a la hora de caminar, qué es lo que, o sea, caminan sin preocuparse o qué es lo que llevan. Entonces, si me ayudas con la siguiente diapositiva, yo quisiera saber cuántas, y quiero que reflexionen desde su casa, cuántas veces hemos tenido que caminar o con las llaves entrelazadas en nuestras manos,
Yo incluso cuento con un gas pimienta o cualquier otra cosa que ya a la hora de caminar no pensamos en que tenemos que llegar o tenemos que hacer nuestras vueltas, nuestros mandados, sino en poder llegar a salvo y seguras y estar en modo alerta para que si nos pasa algo, tener que defendernos. Y hace poquito yo comentaba con una de mis amigas, qué triste que esté más pues propiciada la cultura de educarnos a nosotras a defendernos, en lugar de empezar a educar a los que por estadísticamente son los hombres son los agresores, en vez de educarnos de una manera pues no violenta, el educarles en no agredir, no violentar, no cometer ninguna de este tipo de cosas que muchas veces se va dando desde que estamos chiquitos. Cuando le celebran al niño que si tiene novia y es una mujer mayor, o que si le chifló a una chava que le pareció guapa, todo este tipo de cosas con actitudes muy pequeñas sin darnos cuenta lo vamos normalizando y se va construyendo esta violencia normalizada. Y a nosotras, lejos de, pues de educar, bueno, no educarnos, sino más bien nos ponen como pues las que tenemos la culpa, que tenemos que taparnos, que no podemos estar hasta cierta hora en la calle, que tenemos que meternos a clases de autodefensa para pues poder llegar con vida de regreso a nuestro trabajo, a nuestra casa, etc. ¿Me ayudas con la siguiente, Greta, por favor? Y pues bueno, les mencionaba esto de cuántas veces hemos tenido que caminar protegiéndonos o de esta manera con las llaves, porque pues es muy importante que sepamos cómo actuar si llegamos a ser víctimas del acoso callejero. Lo primero, que yo sé que es muy fácil decirlo y al momento de vivirlo es algo pues que a veces no podemos controlar, pero es muy importante estar en calma, mantenernos seguras, serias y confiadas, y pues cuando la situación lo permita, pues exigir respeto o responder o defendernos, ¿no? Que era lo que les comentaba ahorita. Si llega a ser necesario y ves que hay personas alrededor, pues solicitar la ayuda o incluso de alguna autoridad. Es muy importante siempre compartir esta experiencia con una persona a la que le tengas confianza, puede ser desde tu familia, puede ser una amistad, o alguna otra persona conocida en la que tú puedas contar como esta red de apoyo. Y pues yo creo que de lo más importante es emitir es la denuncia, porque a veces tenemos esta cultura de denuncia de que a la hora de emitirla no sucede nada, no hay un cambio, no se resuelve, no se abre la carpeta de investigación, pero es muy importante emitirla porque, pues tristemente es un dato más hacia la estadística y comprobar de que la problemática sigue existiendo, que no se ha resuelto y que es algo que vivimos las mujeres a diario. Y pues además de esto, pues hacerle justicia a esto que acabas de vivir. Como sabemos, pues tenemos las instancias estatales y municipales del Instituto de la Mujer, quienes nos pueden ayudar y nos brindan esta asesoría desde psicológica y legal para ayudarte y acompañarte y tener, para que tú vivas tu proceso de denuncia y pues cualquier duda que tengas, si tienes miedo o crees que no va a llegar a ningún lado porque no sabes nada, pues para eso están estas instancias, ¿no? Para poder apoyarnos y poder, pues, hacer justicia a esto que acabamos de vivir. Entonces, este dato que aparece en pantalla, se los muestro hasta ahorita porque es algo muy impactante por esto de la importancia que les comento. El 93.4% de las mujeres mexicanas no denunciaron ni solicitaron ayuda. Entonces, si me ayudas con la siguiente, Greta, por favor. Este es un recordatorio muy importante que una forma de contribuir a erradicar este problema es alzar la voz, no encubrir, pero sobre todo llevar a cabo la denuncia.
me ha tocado ver videos, incluso de México, en los que ya varias personas se dan cuenta de que un hombre está cometiendo acoso callejero hacia una mujer. Puede ser desde exhibición, tocamientos, etcétera. Y la misma ciudadanía, aunque no conozca a la víctima, se unen para atrapar y ayudar a que pues, se haga justicia sobre este acto. No es nosotras nada más denunciar, sino es algo en colaboración. Esto no podemos permitir que siga pasando y pues es un problema que vamos a poder enfrentar si lo trabajamos todos y todas juntos. Y por último, recordatorio, nunca es tu culpa, nunca va a ser culpa de dónde estabas, cómo vestías, en qué hora del día estabas, nunca va a ser tu culpa y es súper importante que lo tengas muy, muy claro y también recordar que no estás sola, como ya lo comenté, hay muchas instancias, hay muchos organismos y muchas personas que pueden ayudarte para poder sobrellevar esto y pues que se haga justicia a lo que tú estás viviendo. Ahora les quiero comentar muy rápido de el proyecto que mencionaba Greta al principio, que es Acoso No. Es un audio binaural que yo realicé cuando yo estaba estudiando en la universidad. Este audio le permite a la escucha vivir en primera persona una experiencia de acoso callejero. La narrativa del audio va desde donde empiezan los silbidos, los piropos, y empieza a tornarse pues en una situación mucho más grave cuando empieza a ser el manoseo, el forcejeo, y tristemente la historia termina en feminicidio. A la chava la asesinan estas dos personas en una parada de autobús y posteriormente estos agresores proceden a la violación. Este audio lo realicé para una clase y en realidad lo íbamos a hacer sobre la experiencia de acoso sexual en otro espacio, pero al rebotarlo con otras compañeras nos dimos cuenta que donde la mayoría hemos vivido algún tipo de acoso sexual es en la calle. Entonces, el guión de este audio es muy rico porque es un conjunto de experiencias reales de muchas mujeres y si gustas pasar a la siguiente diapositiva, Greta. Aquí fue cuando lo presentamos, fue incluso una mini protesta que hicimos dentro del campus a la hora de presentarlo para poder concientizar y que de verdad se dieran cuenta de que esto no es algo que sucede todos los días, pero no es algo que debemos de dejar pasar. Si le das a la siguiente, por favor. Ahorita les voy a compartir el link del audio, pero es muy importante que tengan en cuenta de que escuchar este tipo de audios pues tiene un contenido sexual y lenguaje explícito y si fuiste víctima de algún tipo de acoso o abuso sexual, se recomienda escuchar, que no escuches el audio porque podría revivir alguna memoria de tu episodio de violencia. Entonces, si gustan escucharlo, este es el link. Si gustan compartirlo, creen que esta sería una manera de ayudar a que una persona entienda lo que vivimos nosotras, lo puedes compartir, es una herramienta de uso libre. Y pues en caso de que tengan alguna duda, les estaré resolviendo al final de esta transmisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cintia. Creo que el panorama que nos contabas, pues es bastante amplio, ¿no? Sobre cómo las mujeres hemos vivido ese tipo de violencia, algo y como bien decías, está muy normalizado, que me parece que cada vez ya no lo está tanto, ¿no? O sea, cada vez escuchamos más historias de mujeres que levantan la voz, que saben que no está bien. Y eso la verdad es algo que me da mucho gusto. También se ha luchado mucho por poder tipificarlo, que ha sido todo un tema, o sea, han existido muchas resistencias por parte de muchos grupos, ¿no? Porque como cuál es la línea entre piropo, entre acoso, y es algo que me parece que se habla mucho, pero yo creo que la línea tiene que ver justo con el consentimiento, y cuando hablamos de este tema, esa es siempre la parte más importante, o sea, la palabra consentimiento, ¿no? Cuando es algo que se lo dices a una persona que no te conoce, probablemente no sea bienvenido porque no hubo consentimiento de por medio. No es lo mismo que si se lo dices a tu pareja, que si se lo dices a alguien, a una amiga, a un amigo, en otro ambiente, ¿no? Entonces también como puede ser todo un reto a veces quizá lograr ver o identificar
cuándo es adecuado y cuándo no. Y también en ese sentido me gustaría mencionar que hablar en general, hablar de los cuerpos de las demás personas es algo que no suele ser aceptado. O sea, es algo que no suele ser muy agradable para la persona que lo recibe, ¿no? Entonces también como abstengámonos de hacer comentarios sobre los cuerpos de otras mujeres, de otros hombres, porque pues es algo que no nos concierne realmente. Muchísimas gracias nuevamente. Y también muchas gracias a quienes nos están aquí escribiendo en los comentarios. Platíquenos si han vivido alguna historia, platíquenos cómo se sintieron, si, qué hicieron, qué pasó. Cuéntenos un poquito más. Queremos conocer sus experiencias. Sabemos que, como bien nos decía Cintia, o sea, o sea, es una de cada tres. Entonces, estoy segura que en los comentarios podremos encontrar personas que hemos vivido este tipo de violencia. Y Rocío, Cristi, me gustaría poder pasar con ustedes y que nos cuenten un poquito sobre, porque además sé que el programa de Ciudades Seguras tiene que ver mucho con la violencia en el transporte público y ese también es otro ámbito bien importante que a veces como que olvidamos que es parte de la vía pública, pero igual yo creo que todas tenemos una historia de acoso en el transporte público, entonces platíquenos un poquito sobre este tema. Permítanme, voy compartiendo la presentación. Muchas gracias, Greta. Y gracias a todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando. Efectivamente, todo lo que mencionaba Cintia y el cómo iniciabas tú este live en donde decías que te hacía mucho ruido el cómo estas situaciones de violencia y de acoso sexual las viven principalmente niñas, ¿verdad? Niñas que hacen uso de la ciudad al final de cuentas. Entonces, pues sí, realmente es preocupante que en Nuevo León y que en otras ciudades y en otros estados estemos viviendo un tema o unas estadísticas que tengamos tan altas en cuestión de violencia de género y en diversas formas de violencia. Entonces, bueno, como bien mencionabas, pues yo soy Rocío Villanueva, estoy en el área de promotoría del programa que tiene el Instituto Estatal de las Mujeres, el programa de Ciudades Seguras, y mi intención o nuestra intención de Cristi y mía, pues en esta participación es darles a conocer cuál es el propósito justamente que tiene el programa de Ciudades Seguras, ¿verdad? Que lo conozcan y que puedan saber sus objetivos, sus propósitos y el cómo trabajamos en ello. Entonces, bueno, para poner un poquito en contexto todo lo que mencionaba Cintia también, hay que aclarar que este programa surge a través de una situación de violencia que tenemos las mujeres y sobre todo aquí en Nuevo León, en donde se activa la alerta de violencia de género, ¿no? Entonces, esto es aterrador. 5 municipios de aquí de Nuevo León estamos actualmente con esta alerta activada, en donde enfrentamos o padecemos mujeres y niñas no solamente acoso sexual, sino violencias de otras formas, incluyendo feminicidios. Pero bueno, particularmente el programa de Ciudades Seguras viene a Nuevo León por parte de ONU Mujeres y el gobierno estatal, pues a través del Instituto Estatal de las Mujeres, busca esta colaboración, esta alianza de poder trabajar y hacer como este vínculo de estar trabajando de la mano en diversas propuestas y en diversos, vayan a estar promoviendo cosas que vayan erradicando poco a poco en lo que es la situación de acoso sexual que estamos viviendo. No sé si me puedes apoyar cambiándole, Greta, por favor. Muchas gracias. Entonces, bueno, esto pasa en el 2017. Bueno, Mujeres ya se formaliza aquí en Nuevo León. Y con esto hemos encontrado o hemos conseguido y logrado muchas cosas, pues buenas y malas, ¿verdad? Dentro de las cosas buenas tenemos ya el Instituto Estatal de las Mujeres, además de que siempre ha sido una institución que nos respalda a las mujeres en todas las cuestiones de violencia que podamos estar padeciendo, pues también ya hay como estos documentos que también nos respaldan para poder, como decía Cintia, estar visibilizando lo que en realidad se está viviendo, que muchas veces no lo nombramos, lo tenemos bastante aceptado, bastante normalizado y pues no debería de ser así. Dentro de estos logros que les mencionaba, se creó, se elaboró el diagnóstico aquí en Nuevo León, que bueno, ha sido una herramienta bastante grande para nuestra área, para nuestras campañas que tenemos dentro del programa.
Y antes de entrar como de lleno a lo que nos ha brindado el diagnóstico en la campaña de acoso sexual específicamente en el transporte público, pues sí darles a conocer que tenemos varias vertientes, ¿verdad? Está el área de promotoría, en donde trabajamos directamente la campaña con transporte público, con las empresas de transporte público, pero también está el área de capacitación, que se encarga de sensibilizar al personal de las empresas en materia de acoso sexual, de la atención que deben brindar. Esto sobre todo a personal pues de seguridad, que muchas veces sabemos que pues si nosotras vivimos una situación así y acudimos a ellos en las empresas o en el transporte, a un guardia de seguridad o algo, no recibimos la atención que debemos y que merecemos, ¿no? Al contrario, se nos juzga, se nos revictimiza, se nos responsabiliza y pues esto no debería ser así. Entonces, desde este área, desde este lado de capacitación, trabajan constantemente en poder sensibilizar principalmente a los hombres y a los servidores públicos y servidoras públicas en esta atención delicada, contacto y más humana a través o hacia lo que estamos viviendo. No sé si gustas cambiarle un poquito. Ah, bueno, no, si quieres regresa. Entonces, otro de los logros que les mencionaba es el que este programa no nada más está instaurado aquí en Nuevo León, sino que está en otras ciudades, como en Ciudad de México, está en Puebla, está en Torreón, está en Guadalajara también, y bueno, lo que les mencionaba aquí en Nuevo León. Y el principal objetivo que tiene, o sea, el principal objetivo del programa de Ciudades Seguras es que podamos cumplir con la necesidad de prevenir el acoso sexual que estamos viviendo las mujeres y las niñas día con día. Esto porque pues es una desigualdad demasiado grande, ¿no? Y como bien decía Cintia también, nos afecta en todos o en muchos de nuestros derechos, que aún estando respaldados en distintas organizaciones, en distintos documentos, siguen siendo violentados, ¿no? Tales son como nuestro derecho de vivir una vida libre de violencia, nuestro derecho a la seguridad, nuestro derecho de libre tránsito. Todos estos se ven totalmente afectados desde el momento que salimos de nuestra casa a hacer una vuelta de, no sé, de rutina, porque tenemos que ir al trabajo, cualquier situación así, ya nos vemos afectadas porque nos enfrentamos a situaciones de acoso sexual. Y justamente una de las violencias que les mencionaba que tenemos más normalizada, que más toleramos, que no reconocemos como que es acoso, son las modalidades de acoso que vivimos dentro del transporte público. Entonces, justamente aquí es donde abordamos otra de nuestras vertientes del programa de Ciudades Seguras, del área de Ciudades Seguras, que es el área de la campaña que trabaja día con día en esta labor de atender a usuarias y usuarios específicamente que hacen uso de los transportes públicos, pues para poder sensibilizar y brindar esta información que muchas veces no conocen. La gente normalmente o muchas veces no está informada de que están ocurriendo cosas allá afuera y de que tienen un nombre, que son violencia y que no están bien y que no son nada normal, ¿verdad? También en esta misma campaña hemos implementado, se nos ha dado la oportunidad de, en alianzas con empresas de transporte como Metrorrey, como Grupo Tuesa, como Lascano, Transregio, y bueno, siempre buscando el que más empresas de transporte y de otros giros, ¿verdad?, se sumen a esta corresponsabilidad de ser empresas pues seguras, ¿verdad? Y que tengan el interés de estar previniendo en toda su totalidad o de manera integral a las mujeres que pertenecen a estas empresas y a la ciudad en general. Ha implementado protocolos de actuación que ya ahorita mi compañera se adentrará a explicarles pues qué objetivo tienen los protocolos y cómo se pueden llevar a cabo, pero este también ha sido un logro bastante grande que tenemos y es una herramienta para nosotras de saber que aunque esperaríamos no usarlos, pues por lo menos tenemos esa seguridad de que ahí están para el momento en el que podamos recurrir a ellos, ¿no? Si es que llegamos a vivir una situación así. También, bueno, hemos implementado, actualmente hace poquito se hizo el Consejo de Alerta de Violencia de Género en el Transporte Público por parte del Instituto de Movilidad y Accesibilidad. Entonces, todos estos logros se han dado con el trabajo diario y constante de este programa, del personal que está en él y que tiene como este compromiso y esta preocupación porque las mujeres dejemos de padecer todos estos tipos de violencia. Le cedo la palabra a mi compañera Cristi para que pueda platicarles más a detalle y a profundidad
todo lo referente a la campaña de Detengamos el Acoso Sexual en el transporte público. Cristi, te escuchamos. ¿Qué tal? Hola, no sé si se escucha ya. Perfecto. Bueno, les platico un poco, muchas gracias a mi compañera Rocío que me ha dado la palabra. Les comparto un poco de las acciones que ella les mencionaba hace un momento. Precisamente en esta adecuación, a pesar de la pandemia, en esta adecuación hemos tenido que adaptar nuestras actividades de trabajo a esta nueva modalidad y estamos trabajando actualmente con esta campaña, pero ahora de manera distinta. Estamos teniendo mucho más acercamiento por medio de las redes sociales, por medio de campañas que nos están apoyando todo el equipo a ir adaptando. Y precisamente dentro de estas actividades, nuestro trabajo dentro de la sensibilización y capacitación no ha parado. A pesar de la pandemia, nos hemos adecuado para poder seguir llegando con este mensaje a todas las mujeres que lo necesiten. Y sobre todo, una de nuestras metas principales es llegar a la sensibilización precisamente de los hombres y invitarles a que estas actitudes, a que estas manifestaciones de violencia se dejen de repetir. Social y culturalmente, como mencionaba Cintia y Rocío, el acoso sexual es un problema que se ha normalizado bastante. Principalmente dentro de nuestra cultura y dentro de nuestro país se ha enseñado que el acoso sexual pues es algo cotidiano para nosotras las mujeres, como mencionaba Cintia, en estas vueltas que salimos que tenemos que hacer, resultamos con una o varias manifestaciones de acoso sexual durante el día. El transporte público es uno de los lugares con más incidencia de acoso sexual. Al menos 9 de cada 10 mujeres lo hemos vivido en alguna ocasión de nuestra vida. Y dentro de esta estadística, tristemente está, pues estamos nosotras que lo hemos vivido y así como estamos nosotras puede estar algún familiar, alguna persona que apreciamos, que queremos. Y tristemente, dentro de esta estadística, como les mencionaba, no es hasta que le pasa a alguien que queremos que nos sensibilizamos. En especial, este mensaje lo hacemos llegar mucho con los varones. Sabemos que hay cierta resistencia todavía respecto al tema, pero poco a poco estamos tratando de llegar de una manera completa con todos y todas. Parte de nuestras acciones parten de estar ahorita en puntos donde podamos tener acceso a las personas, hombres y mujeres, y llevamos este mensaje de sensibilización. ¿Cuáles son algunas de las cuestiones que hablamos en nuestro mensaje? Parte de lo que mencionamos es la definición de lo que es el acoso sexual, que como mencionaba Cintia, por ejemplo, el acoso callejero es solamente una vertiente de lo que es el acoso en general, pero tenemos lo que es el acoso callejero y el acoso que se manifiesta también en el transporte público. En el caso del acoso en el transporte público se vulnera el derecho a nuestro libre tránsito. Y son precisamente en estos espacios públicos donde hay más incidencia de violencia hacia nosotras las mujeres. ¿Cómo es vivir acoso sexual en el transporte público? Sabemos que hay muchas manifestaciones, pero unas de las más comunes son los silbidos, los piropos, las miradas lascivas, son estos que recorren el cuerpo de una persona de manera sexualizada. Muchas veces mencionan algunos usuarios, bueno, es que la mirada es muy natural. Y sí, comprendemos que la mirada puede llegar a ser algo natural, pero ¿cuándo cambia a un acto ya de intimidación? Cuando ya se recorre el cuerpo de la persona, cuando se está insistiendo, cuando se persigue con la mirada o cuando se está acompañando de gestos o sonidos, ya se convierte en un acto que volvemos al punto, la cuestión del acoso sexual es un acto de intimidación, un acto de poder. Es importante comprender que el acoso sexual es una violencia unilateral, es decir, la víctima no está consintiendo ni está aprobando que este tipo de situaciones se ejerzan contra su persona. Entonces, como les mencionaba, silbidos, piropos, miradas lascivas, comentarios sexualizados, los coloquialmente conocidos como arrimones, que son estos acercamientos intencionados de una persona hacia otra.
sabemos y distinguimos perfectamente cuando no es una cuestión accidental. A veces se menciona, bueno, pero es que el transporte público viene muy lleno y sabemos que es una cuestión también que se tiene que mejorar para garantizar también la seguridad de nosotras como mujeres. Pero hay acciones que se hacen ya reiteradas, hay acciones que se hacen intencionadas. ¿Cómo es que nosotros podemos detectar este tipo de situaciones en el momento en el que nos damos cuenta que nos sentimos incómodas, en el momento en el que nos sentimos inseguras? De hecho, Sistema Metrorrey tiene un mensaje que está a la vista de todos y todas y dice, cualquier situación dentro del vagón, cualquier situación de abuso será castigado. Y viene un mensaje clarísimo que dice, ¿te sientes inseguro? ¿Te sientes insegura? Si te sientes inseguro o insegura, jala la palanca roja. Que a esa parte voy. La palanca roja, los protocolos que hemos estado promoviendo dentro del área es, por ejemplo, el Sistema Metrorrey, que nos ha apoyado muchísimo para poder hacer acciones de prevención y atención, es el uso de la palanca. Precisamente, ¿cómo funciona este mecanismo? Bueno, se encuentra en los laterales de las puertas del vagón del metro y al accionar esta palanca, al momento de jalarla, esta va a generar un sonido. Este sonido no se va a detener hasta que llegue el personal de seguridad, visualice lo que está pasando dentro del vagón y precisamente en este momento donde se llega al vagón, se aborda, es donde se le pide a la víctima o se le pregunta qué es lo que quiere hacer. Si quiere hacer un reporte, si necesita que se le acompañe a hacer una denuncia, es importante mencionar que en Estación Cuauhtémoc, que es un punto donde hay encuentro de la línea 1 y línea 2, es donde hay un código virtual donde se puede realizar una denuncia y es importante también saber esta información. Entonces los guardias están listos para poder acompañarte con la decisión que tú tomes. Sobre todo es importante mencionar que con las mujeres estamos promoviendo la cuestión de la denuncia. Sabemos que la cuestión de la denuncia a veces hay baja incidencia. ¿Por qué? Porque existen distintos factores. A veces es un poco la desconfianza de las autoridades o a veces es la cuestión de que no se tiene informado que estas cosas las puedo yo reportar o las puedo, precisamente puedo mencionarlas para que me ayuden. Entonces, al momento de yo conocer esta información, pues ya recurro a estas acciones y puedo solicitar esta ayuda. De hecho, en la imagen estamos viendo esta palanquita, esta señal de alarma. Y dentro de este mecanismo, pues les reitero, al momento de accionar la palanca roja, los guardias de seguridad llegan a la siguiente estación para poder ayudarnos y apoyar. Por otra parte, pues estamos adaptando todas nuestras acciones ahora con incluso cursos o mejor dicho, charlas para que cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier empresa, cualquier persona que esté interesado en acciones de prevención pueda informarse y pueda saber cómo actuar ante una situación de acoso sexual. El área, honestamente, ha estado trabajando y adaptándose con todas las circunstancias. No hemos dejado de trabajar y mucho menos hemos dejado de estar preocupadas por las mujeres porque sabemos que en cuestión de pandemia el hecho de transportarnos pues no para. De hecho, es un poco el doble riesgo o triple riesgo que enfrentamos, es cuidarnos por la cuestión del COVID y es estarnos cuidando también de cuestiones de acoso sexual. Entonces, pues en esa parte les comentamos que el Instituto Estatal de las Mujeres las acompaña durante todo el proceso y si ustedes requieren algún tipo de ayuda desde el momento en el que se acercan con nosotras, los acompañamos por vía legal, psicológica y de trabajo social. Estamos a sus órdenes y en especial los invito a todos y todas a que puedan recurrir a nosotros para estas charlas, estas pláticas que les comentaba. Son bien interesantes porque en este ratito que se les va a brindar, vamos a poder conocer toda esta información respecto al área. Los invito también a que puedan comunicarse a la página del instituto, pedir más informes de esto y estamos aquí a sus órdenes. Muchísimas gracias, Cristi, Rocío. Creo que es como muy interesante esto que mencionan, porque si con Cintia veíamos cómo está la situación en las calles, pues con ustedes vemos cómo está la situación con el transporte, ¿no? Y realmente ambas son, o sea, se acompañan entre sí. O sea, usualmente cuando estamos en las calles, pues pasaremos al transporte público y creo que es muy desagradable que no podamos sentirnos a gustas y seguras, pues ni en ninguno ni en otro, ¿no? Y también creo que es muy interesante en esto que nos mencionan de cómo podemos
pues hacer parte a la autoridad, ¿no? O sea, cómo cuando estamos en el metro, por ejemplo, o sea, de qué forma podemos avisarles, pues con esta palanca roja que de repente nos da miedo usar, que incluso no sabemos que es algo que podemos usar, que es un derecho que tenemos, y eso también se me hace muy importante mencionarlo. Entonces, bueno, a continuación vamos a pasar a un breve espacio de preguntas y respuestas. Y Cintia, me gustaría comenzar contigo. Y fíjate, me gustaría preguntarte, ¿de qué forma crees que podemos involucrar a los hombres a todo este tipo de campañas? O sea, ¿de qué forma crees que podemos como apoyarles en la concientización para que no caigan en ejercer esta violencia, ¿no? Pues mira, tristemente yo creo que como lo comentaban Rocío y Cristi, pues la mayoría de las veces tendemos a entender lo que vivimos hasta que no nos toca, ¿no? Entonces, pues es necesario que todos y todas tengamos empatía al respecto y yo creo que sin la necesidad de que alguien cercano a los hombres tenga que vivir este tipo de experiencia, pues yo creo que pues a lo mejor simular este tipo de actividades como lo era la intención, es la intención del audio, como te lo comentaba en un principio, como concientizar qué es lo que vivimos nosotras, y hacerles partícipes, como el video que les comentaba que veía a un principio, para que vean que sabemos que no todos, o como está a veces es mucho el comentario que no son todos los hombres, pero que se den cuenta que de verdad si cooperamos entre todos, desde, por ejemplo, apuntar de que, oye, o tratar de defender a la compañera que está en el transporte público o en la calle, acercarte a involucrarte a la situación, no nada más mirar o grabar y luego subirlo a internet. Como parte de ser ciudadanos y seres humanos, yo creo que es muy importante involucrarnos en lo que nos pasa a nuestro alrededor y no nada más quejarnos, sino ser el cambio que queremos ver. Entonces yo creo que es pues extenderles la invitación de que no nada más, si de verdad quieren apoyar al movimiento, erradicar tipos de violencias, que de verdad se involucren con estas acciones súper pequeñas, que pues gratamente me ha tocado ver, a lo mejor no de cerca, pero sí he visto varias recopilaciones de video donde la policía logra capturar a la persona que estaba ejerciendo este tipo de acoso gracias a compañeros que estaban dentro del transporte público, que estaban en la banqueta presenciando cómo esta chica estaba siendo acosada. Literal me tocó ver cómo lo persiguen, lo atrapan, mientras el otro le está marcando a la policía. Entonces, a lo mejor sí podemos hacer campañas y podemos hacer muchas más acciones muchísimo más grandes, pero yo creo que el cambio empieza en nosotros mismos. Entonces, pues sí es como una invitación que extiendo totalmente y pues que no sea necesario que tengamos que vivir una experiencia cercana para poder empezar a actuar. Muchísimas gracias, Cintia. Estoy totalmente de acuerdo contigo y también yo le agregaría, porque como bien decías, o sea, los datos que tú nos dabas y que nos compartían Rocío y Cristi, pues nos hace pensar que muy probablemente, o sea, casi todas hemos sufrido acoso en las calles, ¿no? Entonces también, si de repente ustedes sienten que no conocen a alguien, pues acérquense, pregúntenles, quizás es algo que ha dado pena contar, pero las estadísticas nos dejan ver que muy probablemente sí, o sea, las mujeres de sus entornos también han sido víctimas de ese tipo de violencias. Y creo que también es muy valioso como revisar esto de qué forma podemos apoyar e incluso podemos ayudar a que no pase a mayores, ¿no? O sea, que sea un momento muy desagradable, pero que no termine en ninguna otra cosa peor. Y creo que eso es responsabilidad justamente de todas y de todos y de empezar a involucrarnos cada vez más como ciudadanas y ciudadanos. Y en ese sentido también yo lo pensaría como casi pues una obligación, ¿no? Fíjense, me gustaría leer un comentario que nos dice que está muy bien que se aborde este tema, que justamente lo está escuchando mientras viaja en el metro. Entonces, pues muchísimas gracias, me da mucho gusto que puedan estar sintonizándonos en los diversos espacios. Ojalá te sientas segura, sabiendo que existen todos estos mecanismos que ya te platicábamos, que ya comentábamos. Y pues seguiremos entonces con las preguntas.
Y Rocío, me gustaría preguntarte, ¿por qué crees que se suele culpar a las víctimas? Bueno, pues desafortunadamente no es como de ahorita, ¿no? Viene de toda una estructura social que tenemos en donde desde casa se nos inculca el ver que nosotras estamos provocando estas situaciones, pero no entendemos que en realidad estamos pues viéndolo desde el otro lado. Para no culpabilizar o no responsabilizar a las mujeres, primero debemos entender que las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres, ¿no? En todos los aspectos humanos, ¿no? En todos los derechos humanos. Entonces, a partir de ahí, empezar a romper estereotipos de género que son principalmente, o sea, estos estereotipos y estos roles de género son los que están haciendo que haya tantas desigualdades y que, como mencionaba esta Cristi hace ratito en su participación, haya tanta como dominación y tanto poder por parte del hombre, creyéndonos o viéndonos como un objeto y con esto, pues bien fácil lavarse las manos y responsabilizar en que somos nosotras quienes nos buscamos estas circunstancias, ¿no? Y también esto ocurre o viene mucho desde el momento en el que desde pequeñitas se nos enseña que hay que tener cuidado con cómo nos vestimos, hay que tener cuidado con enfrente de quién nos cambiamos, si salimos solas, si salimos acompañadas, a qué lugares vamos, todas estas limitaciones que desde niñas y niños se nos empiezan a inculcar, porque a los niños también se les dicen, ¿no? O sea, tú sí puedes salir porque eres niño, pero tu hermana no, porque pues es mujer y corre más riesgo. Y desde ahí se está como metiendo esta idea y este chip de que, bueno, pues entonces ella que no salga porque si le pasa algo va a ser su culpa. Ella se lo buscó porque mi mamá y mi papá siempre le dijeron que no tenía que salir, que no tenía que vestir de esta manera, que no tenía que comportarse de cierta forma, ¿no? Y entonces vemos que todas estas desigualdades vienen por todos los roles y los estereotipos de género que se nos han querido como eh, meter así en una línea que tenemos que seguir de manera muy rígida. Y pues ya no debería de ser así. No sé si con esto contesto como la pregunta. Sí, Rocío, totalmente. Creo que justo, o sea, das en el punto cuando hablamos de los roles y los estereotipos, ¿no? Porque nuevamente parece que muchas de las cosas que hemos venido platicando aquí en los diálogos pues sí, retomamos esos conceptos, ¿no? O sea, nos traen de vuelta a los estereotipos y a darnos cuenta cómo incluso cosas bien pequeñas y que a veces podemos hacer sin ese afán, ¿no? O sea, sin querer causar eso, pues termina justo en nuestro colectivo imaginario, o sea, provoca que entonces culpabilicemos a las mujeres por haber estado pues en la calle, ¿no? Además, luego también cuando lo pensamos decimos, bueno, es que imagínate que son mujeres que tienen que salir, que tienen que moverse en transporte público, que nosotras también somos ciudadanas, que tenemos también derecho de movernos libremente, que no deberíamos preocuparnos por los horarios, habrán quizá muchas que puedan elegir en qué horario salir, pero otras pues por los trabajos no se los permiten, ¿no? Entonces creo que también justamente eso es muy, muy grave y fíjese que también esto es algo que Cintia mencionaba al principio, cuando nos comentaba de cuántas veces hemos andado por la calle con un gas pimienta, con las llaves, ¿no? O sea, de saber que quienes andamos en carro, o sea, en cuanto abres la puerta de tu carro, rápido te metes y pones seguro. O sea, como vivir pues en una constante ansiedad. Y eso me conecta mucho con una pregunta que nos hicieron, que de hecho alguien respondió, y es, y me gustaría preguntarte, Cristi, en la cuestión psicológica, ¿cuáles crees que sean los efectos de sufrir acoso, ya sea en las calles o en el transporte público? Ay, Cristi, no te vemos. Creo que está teniendo algunos problemas de conexión, pero igual, digo, yo puedo contestar sin ningún problema. Muchas de las afectaciones, y de acuerdo a una mujeres que viene al estado y realiza un diagnóstico y nos puede brindar esta información más abiertamente, como les mencioné, es una gran herramienta para poder identificar todas las afectaciones, las estadísticas que tenemos y todo, pues nos dice que a las mujeres nos afecta desde generarnos sentimientos de culpa, de miedo, nos provoca que muchas veces nos cambiemos de ropa constantemente,
hay gente que no lo cree. En la campaña lo hemos visto de manera muy constante, que cuando les compartimos que hay estadísticas que demuestran que hay mujeres que hemos vivido situaciones de eyaculación en los transportes públicos, hay hombres que han hecho exhibición de genitales delante de nosotras, hay personas que no lo creen y se asombran y lo ven como algo que jurarían que nunca pasaría. Pero esto es real y justamente estas mujeres que se enfrentan a este tipo de violencias se quedan con estos sentimientos de vergüenza, como sintiéndose culpables y responsables por lo que ya decíamos, y entonces muchas veces se ven afectadas porque ya estamos pensando en cambiar nuestras rutinas, en cambiar nuestros medios de traslado, hasta en la manera económica nos vemos afectadas porque decidimos usar otros medios de transporte, ¿no? Como carro, pedir Didi, Uber, taxis, no sé. Y en lo psicológico, pues este miedo constante, el salir a la defensiva, el estar alertas en las calles, el vivir preocupadas y no disfrutar, ¿no? A veces yo quisiera de verdad ir en el camión y estar pensando en mis preocupaciones, no sé, de que, híjole, tengo que llegar a hacer de comer o tengo que llegar a terminar algo X, ¿no? A dormir, lo que sea, pero no, voy pensando en que no me pase nada porque tengo miedo. Y es la principal afectación que tenemos, el vivir con este miedo constante de que ya sabemos que el salir de nuestra casa implica enfrentar o padecer cualquier tipo de violencia en contra de nosotras, ¿no? Muchísimas gracias, Rocío. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y es algo que comparto mucho. O sea, creo que impresiona bastante cuando piensas que, pues que afecta tanto, ¿no? Que incluso en nuestro día a día es algo que nos preguntamos, que las mujeres que tienen que salir a trabajar todos los días se preguntan, ¿cómo me vestiré? Depende de qué hora tengo que volver. O sea, no nada más nos vestimos para el clima, sino nos vestimos para el transporte y para la hora en la que vamos a regresar. Y entonces, si vamos a alguna fiesta, tenemos que tener mucho cuidado. Y también creo que es muy interesante cuando hablamos del tema de la culpa, de cómo se nos culpa a las mujeres por tomar decisiones casuales, ¿no? O sea, como ir a una fiesta, como ir a una reunión, ir a un concierto, una cena, o sea, como si de repente tuviéramos que quedarnos solo en nuestras casas y ya después de cierta hora no pudiéramos salir, lo cual pues creo que es muy triste, ¿no? Es muy triste pensar en que hay un toque de queda solo para nosotras. Creo que es muy triste vivir como con este miedo y esta inseguridad, no solamente pues la inseguridad que ya existe de si me asaltarán, me robarán, sino además pues a ese le agregamos lo que tiene que ver con el cuerpo propio, que siempre es un tema mucho más sensible y mucho más complejo, ¿no? Entonces, y quería comentarles que justo quien respondió esta pregunta aquí en los comentarios decía que pues le ha traído muchos problemas de ansiedad, ¿no? O sea, los efectos de sufrir acoso en las calles. Entonces, pues muchísimas gracias a las tres por estar aquí el día de hoy. De verdad es un tema que, aunque yo creo que muchas ya conocemos el concepto, lo entendemos, no podemos hablar lo suficiente de él, necesitamos concientizar muchísimo, necesitamos también hacer equipo, o sea, entender que como ciudadanas y ciudadanos nos toca, que si vemos que alguien se está sintiendo incómoda, incómodo, nos toca acercarnos, nos toca preguntar, sobre todo me da mucho gusto que este es algo que veo cada vez más en mujeres pasar, o sea, que nos acercamos a otra mujer cuando la notamos que va sola, cuando notamos que como que está incómoda, como que alguien la está siguiendo, ¿no? Y yo creo que hacer equipo justamente es de las mejores cosas que podemos hacer, que pueden salvar incluso nuestra vida, además de todas las otras medidas que ya platicábamos. Muy desafortunado que tengamos que tomarlas, pero siempre es importante saberlas, conocerlas. Pero sí, yo les diría eso, hagamos equipo, estemos siempre pendientes de las otras mujeres como hombres, pues acérquense también a tomar esos talleres, es bien importante, los talleres que realizan Ciudades Seguras son vitales porque además capacitan a personal que trabaja en esto, ¿no? Entonces, para que también el conductor, por ejemplo, quienes trabajen de eso, de taxistas, de conductores, si ubican que de repente subieron a dos personas, que una mujer se siente incómoda, pues que reaccionen, o sea, que puedan preguntar y a veces un simple acercamiento y una simple pregunta de, ¿te sientes cómoda? ¿Está pasando algo? ¿Estás bien? Ya rompe toda la dinámica y de verdad pues ayuda mucho que las mujeres no tengamos un mal viaje, ¿no? Que no tendría por qué ser así. Les agradezco muchísimo a las tres por todas sus intervenciones, por sus comentarios. De verdad, disfruté muchísimo este espacio, reflexionar sobre algo que vivimos las mujeres y también reflexionar, y con eso me gustaría dejarlas que
el espacio es nuestro, o sea, las calles son nuestras y es también nuestro derecho poder ocuparlas, poder estar ahí libres de violencia. Entonces, bueno, les agradezco a todas y a todos por haberse conectado con nosotras, a toda nuestra audiencia que nos estuvo ahí lanzando comentarios de cariño para ustedes. Les invitamos a que sigan con atención los proyectos de CEDOFEM. Lo que buscamos es generar la conversación y visibilizar estos temas que nos benefician a todas y a todos. Les recordamos también que están nuestras líneas de atención, el 070 el 911. Pueden contactarnos por medio de nuestras redes sociales y 5 números disponibles por WhatsApp. Gracias nuevamente. Y pues sí, gracias, que tengan muy bonita tarde. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.